Entonces, eh, vacunar doctores es, una, es un procedimiento, pero adicionalmente debemos conocer muchas eh, cosas importantes en la vacunación en los niños. Entonces, ¿qué más que la consulta ambulatoria, donde se hace parte de evaluar ese esquema de vacunas en los niños? De pronto la vacunación está un poco destinada a los pediatras, pero y nosotros somos los que hemos encargado de hacer fuerza para vacunación en el adulto. Muchas veces se desconocen muchos factores en el adulto. De hecho, actualmente me encuentro con una colega haciendo unos talleres prácticos de vacunas para llevarle a la comunidad y a los profesionales de la salud y afines para que tengan, digamos, un concepto básico práctico de las vacunas, digamos, porque cursos de vacunas hay a todo nivel, hay mucho especialidad científica, nosotros tenemos excelentes infectólogos, o sea, tenemos una gran cantidad de cosas que nos ayudan a que la vacuna sea algo de prevención. Y saben que prevenir es de las cosas más importantes en la vida. Entonces, eh, las vacunas pues salvan vidas. Mire que se erradicó la viruela antes de su erradicación en el 80, representaba una amenaza para el 60% de la población mundial. Los casos de polio se redujeron, la mortalidad por el sarampión disminuyó en un 71%. De pronto ahorita con los problemas que han habido por la migración de venezolanos y todo, empezamos a ver algunos casos y hay muchas enfermedades que son reemergentes, doctores, en el espacio del tiempo, reemergen y muchas veces con más agresividad. Entonces debemos estar atentos a este escenario. Eh, lo otro es que eh, mire que la sociedad en la que se desarrollaron las vacunas estaba compuesta de una forma diferente a la sociedad actual. Las vacunas permitirán afrontar las nuevas necesidades de esas nuevas vacunas, de esa sociedad moderna, que está caracterizada más por mayor expectativa de vida, pues aparecen más infecciones reemergentes y de pronto más pobreza. Y ustedes pueden ver aquí en la curva cómo esta era la sociedad en la época de los 60 de las vacunas y ahorita estamos en la época, esa es una diapositiva que incluye ya hasta los 90, ya estamos en el 2020, y miren, tenemos un poco más de población adulta, entonces eso es muy importante tener en cuenta por la necesidad también de vacunar el adulto. Hay unos conceptos básicos para que todos recordemos respecto, antes de hablar de las vacunas en sí. Fíjense, doctores, que si nosotros ponemos, digamos, en este tapete y ponemos al lado izquierdo las bacterias y las infecciones y al lado derecho lo que representan, podemos definir, por ejemplo, en el caso de las bacterias extracelulares y de sus productos tóxicos, la respuesta eficaz va a consistir en la producción de anticuerpos que son opsonizantes o neutralizantes. Si tenemos bacterias intracelulares, pues se aplican en el interior de los fagosomas y la respuesta más contundente va a poner a cargo de estos linfocitos T que activan los fagocitos en un proceso que se llama de hipersensibilidad retardada. Y si ya nos encontramos a una infección vírica, entonces nosotros, aunque estos anticuerpos que estamos hablando aquí ahora, esos anticuerpos puedan de alguna manera limitar la difusión del virus a otras células, solo esa respuesta citotóxica acabará con las células infectadas y podrá eliminar el virus. Entonces, estos tres tipos de respuesta, como son los anticuerpos, la inflamación y la citotoxicidad, pues son los mecanismos efectores del sistema inmunitario. Entonces, después de que nosotros eliminamos ese agente invasor, entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmunitario? Va a guardar una memoria, como dice aquí en la diapositiva, una memoria de contacto, para que ese organismo nuestro pues digamos, lo reconozca y evite cualquier ataque de otro agente infeccioso. Los principales, digamos, representantes de esta memoria inmunitaria son los clones de las células T. Ellos pueden vivir durante largos periodos, incluso la vida entera de un individuo. Entonces, a través de esta respuesta de citoquinas, ¿sí? Los clones pueden facilitar la activación de las células B, que son productoras de anticuerpo, y estas células T, que son citotóxicas precursoras, cuando se vuelva a encontrar con un organismo de su especificidad. Entonces, nosotros debemos tener muy en cuenta eso, doctores, y fíjese que para uno elaborar una vacuna tiene ciertos requisitos.
y estos requisitos generalmente se cumplen más con virus vivos atenuados, porque digamos que se activan esas células presentadoras de antígenos, se activan los linfocitos T, los ve con la formación de células de memoria y la presencia de los tejidos, de los antígenos en los tejidos linfoides, donde estos linfocitos B de memoria continúan produciendo anticuerpos a través del tiempo. Entonces esto es como introducir como un chip de memoria, ¿sí? Con determinadas instrucciones. Entonces, si tú vas a vacunar con un patógeno, entonces le vas a inocular o microorganismo muerto, ¿sí? O microorganismo vivo para desencadenar la enfermedad, como el caso de las vacunas vivas atenuadas. O puedes poner una porción purificada del patógeno, puede ser unas vacunas de subunidades. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, doctores. Aquí hay digamos, un cuadrito donde nosotros, un gráfico, vemos la respuesta inmune primaria y secundaria, ¿sí? Esta va caracterizada también con el nivel de antígenos séricos, pero en esto me voy a tratar de exponer y si de pronto ustedes revisaron lo que yo les mandé de inmunología, lastimosamente no les he mandado lo del 2020, pero estos datos fisiológicos generalmente no cambian y definitivamente la primera exposición de un individuo a un antígeno vacunal pues se denomina inmunización primaria y la respuesta que se produce eh, a esto es una respuesta primaria, que generalmente es una respuesta que es débil, la respuesta es débil y es de corta duración, como lo podemos ver en esta diapositiva. Ya nos devolvemos ahorita. Entonces, vamos a tener, y la segunda o posteriores exposiciones al mismo antígeno, como es esta parte de acá, vamos a tener la respuesta secundaria que va a ser más intensa y duradera que la primera, y esta es la llamada respuesta secundaria o el efecto booster. Entonces, doctores, vamos a encontrarnos con que esta respuesta primaria, mire que tiene 1, 2, 3, 4 fases. Y esta secundaria, mire una fase exponencial y una fase de estabilidad. Y mire la fase de declinación. Entonces, ¿qué es esa fase de latencia? Esa fase de latencia es el tiempo que transcurre entre la exposición al antígeno y la detección de los anticuerpos en el suero. Ese es el tiempo de latencia. Dura más o menos de 5 a 10 días. ¿Sí? Entonces, ese tiempo quiere decir desde que entra el antígeno vacunal hasta que se activan esos linfocitos T y B. Es decir, en tomar contacto con el antígeno, proliferar y diferenciarse. Esto es la fase de latencia. Y esto es muy importante que lo podemos ver, por ejemplo, cuando usted va a vacunar a un paciente para la hepatitis B. Entonces usted tiene una mamá que tiene una serología positiva en el embarazo, llega al parto, ella es positiva, entonces usted qué tiene que hacer, vacunar al niño y ponerle la gamma globulina. Entonces ese tiempo de los 5 a los 10 días, ese tiempo que se demora en actuar la vacuna, ya la gamma globulina está actuando. Entonces por eso es tan importante vacunar en las primeras horas a un niño que es serología positiva a la mamá para hepatitis. Entonces fíjese que lo importante en vacunación es saber, hay veces con esta parte como fisiológica, reconocer qué es lo que hace cuando nosotros colocamos determinadas vacunas. Eh, Luego viene la fase pues, de exponencial. Esa fase exponencial se produce un incremento en la concentración y esta es la fase exponencial, eh, digamos que entran, entran en esta fase exponencial, aumenta el incremento de la concentración de anticuerpos en el suero. Eso refleja un número de células plasmáticas que está produciendo anticuerpos, eso es muy importante. Luego viene la fase de estabilidad, o sea que aquí en esta parte de estabilidad, su palabra lo dice, hay un equilibrio entre la producción y la degradación de esos anticuerpos previamente formados. Y la fase de declinación no es otra cosa que esta concentración de anticuerpos que tenemos acá va disminuyendo como declive de la respuesta inmune y la progresiva eliminación del antígeno. Entonces, y aquí tenemos ya cuando el paciente hace un segundo contacto con el antígeno, pues mire la respuesta secundaria que generalmente es más, digamos, es más duradera. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Esta es la respuesta, ¿cierto? Aquí en vacuna nosotros debemos definir algo. Fíjense que aquí tenemos el comportamiento de la IgM y tenemos el comportamiento de la IG, que es una respuesta acá secundaria que nosotros vamos a evaluar. Entonces, para permitir que nosotros debemos tener, hay antígenos T dependientes y T independientes. ¿Esto qué quiere decir?
Para permitir que estos antígenos T independientes puedan cumplir con las características de los T dependientes, o sea, ser inmunogénicos en menores de 2 años, producir una respuesta IgG y por lo tanto generar memoria inmunológica a larga duración, hay que conjugarlos. Ellos se conjugan generalmente con un transportador proteico, un carrier, pues, que es como el toxoide tetánico o eftérico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vacuna triple bacteriana conjugada al componente hemófilo influenza tipo B, o con otras proteínas, como en el caso de la vacuna para el neumococo. Entonces, nosotros debemos reconocer, y esto sí, esto que les voy a decir es muy importante, porque aquí cuando nosotros hablamos de vacunas conjugadas o no conjugadas, estamos hablando, digamos, de proteína transportadora. Entonces ustedes deben quedar claros, y cuando lean, siempre tengan la diferencia entre los T dependientes y los T independientes. O sea, las conjugadas, la mayoría son antígenos proteicos, los dependientes son inmunógenos en menores de 2 años de vida, tienen una respuesta de anticuerpos IgG, ¿sí? Y dejan memoria inmunológica. Mientras que los T independientes, la mayoría son antígenos polisacáridos o lipopolisacáridos, son poco inmunogénicos en menores de 2 años y tienen respuesta a anticuerpos IgM, como ustedes ven aquí, y no giran memoria inmunológica. Esta es la diferencia en por qué nosotros, por ejemplo, en vacunas polisacáridas, por ejemplo, para el neumococo, no se colocan en menores de 2 años porque no tienen memoria inmunológica. Entonces las conjugadas han generado, digamos, una amplia consideración en los pacientes. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, muchas veces enfermedades crónicas, se mandan las vacunas polisacáridas para el neumococo después de los 2 años de vida, pero con el ingreso de las vacunas conjugadas ha permitido una mejor accionar, porque se pueden colocar antes de los 2 años en esos pacientes con enfermedades crónicas y generan una buena respuesta inmunológica. Entonces, me parece interesante que conozcan ese concepto. Lo otro es, hay veces uno les pregunta a ustedes qué es una vacuna. Entonces uno dice, ¿qué es una vacuna? Dicen, no, la vacuna sirve para producir inmunogenicidad. Pero no, estamos hablando de qué es, no es para qué sirve, sino qué es una vacuna. Entonces es bueno que ustedes tengan el concepto claro, como bien claro lo dice la diapositiva. La vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que al ser administrados inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos. O sea, y estas son, digamos, las 5 cosas muy importantes de una vacuna. Fíjese, la inmunogenicidad, que es la capacidad de una sustancia que induzca una respuesta inmune detectable. Y antigenicidad sería la capacidad del antígeno de ser reconocido y unirse a un receptor de células T o de células B específicos. Entonces, hay unas características, ya hablando de esas, las que siguen a continuación, son muy importantes conocer en una vacuna. Esta parte de la seguridad, fíjese que la seguridad es una propiedad que es fundamental a cualquiera de las vacunas. Las vacunas deben ser seguras. Eso no quiere decir, doctores, que si la vacuna es segura, no puede tener efectos secundarios. Por el contrario, muchas tienen efectos secundarios, pero eso no las convierte en vacunas inseguras. Entonces, el grado de seguridad exigido a una vacuna va a estar en relación con la gravedad de la enfermedad que se evita con esa administración de la vacuna. Vienen 3 palabras que, digamos, a mí me confundían mucho y ya se ha aprendido a identificar. De pronto, si yo les preguntara a ustedes, bueno, doctor, dígame qué es eficacia, qué es efectividad, qué es eficiencia. Y hay veces cuando revisamos artículos de vacunación, vemos esas 3 palabras que se nos conjugan y de pronto para nosotros es lo mismo una cosa que la otra y resulta que no hay tal. Así como un tip, como me gustan a mí en las mnemotecnias, doctores, la eficacia tiene que ver con el individuo, la efectividad tiene que ver con la población de esos individuos y la eficiencia tiene que ver con los costos. Entonces, acuérdense que la ciencia cuesta, entonces costos, ¿sí? Efectivo, no estamos hablando de plata, eso es lo contrario, entonces es en la población, y la eficacia del individuo, acuérdense de la persona, o sea, donde hay menos palabras, menos letras, es más de la persona, del individuo. Entonces, la eficacia, ¿qué sería? Son eh, como los resultados o beneficios de la salud proporcionados cuando esa vacuna se aplica en condiciones ideales, ¿sí? Está en función de su inmunogenicidad.
sea, es la capacidad de generar el tipo apropiado de respuesta inmunitaria, si es ¿cómo se llama esto? Humoral, celular o ambas. El periodo de duración de la protección conferida, el tiempo adecuado, ¿sí? En las mucosas, si es en el torrente sanguíneo, y frente al antígeno adecuado, o sea, cuáles son los antígenos inmunizantes. Eso tiene que ver con la eficacia de una vacuna. La efectividad, que decimos que es la población, pues se considera efectiva una vacuna cuando esos beneficios son proporcionados por un programa de vacunación en la población. Entonces aquí va a depender mucho de la aceptación, de la accesibilidad de la población a la vacuna. Y una cosa importantísima para que tengan en cuenta en efectividad es la pauta correcta de administración. Entonces la dosis, la vía, el lugar, la técnica y la conservación adecuada que tenemos que tener en las vacunas. Y los costos, pues la eficacia, la eficiencia, perdón, está en relación con su costo. Entonces se comparan los beneficios de la salud cuando se hace una intervención. Eso puede ser el ejemplo que hemos tenido con el neumococo. Por ejemplo, el neumococo algunas vacunas que se han introducido en el PAI, que antes no estaban, digamos, han evaluado la eficiencia para ver qué cantidad de vacunas se colocan y los costos que significa que muchas veces se pueden morir ciertos pacientes, pero se salva mucho más. Entonces hay veces por costos que tiene el Estado para cubrir ciertas vacunas, manejan esa parte de la eficiencia de las vacunas. Ese es más o menos el concepto que ustedes deben tener en cuenta. Se me olvidaba aquí en esta decirles a ustedes cuando hablábamos de los virus vivos, que las vacunas con virus atenuados parenterales estimulan la producción de interferones que pueden inhibir la efectividad antigénica de otra inmunización de iguales características, cuando hablaba acá de las vacunas. Entonces, esta dificultad se resuelve con la administración simultánea de las mismas vacunas, por lo menos durante 4 semanas, lo que pasa cuando usted pone 2 vacunas de virus vivos, que los vamos a revisar más adelante. Bueno, eh, otra cosa en las generalidades de las vacunas es la vía de administración. Nosotros tenemos varias vías de administración, la vía oral, la vía intradérmica, la subcutánea, la intramuscular. De pronto nos queda ahí la vacuna de nasal, por ejemplo, hay una vacuna para la influenza que es el nasal de virus vivos y entonces que tiene unas características especiales. Pero digamos que estas son el gran componente de las vacunas para que ustedes lo conozcan. Entonces aquí tenemos el músculo, el tejido subcutáneo, la dermis, la epidermis y miren los ángulos. Usted tiene que, digamos que para usted vacunar a una persona, de pronto no necesita ni guantes, sino colocarla con sus manos. Estas que son en la epidermis, 10 a 15 grados, las que son intradérmicas, mire que son aquí a 25 grados, las subcutáneas a 45 y la intramuscular a 90 grados. ¿Sí? Entonces, es más o menos para que lo tengan en cuenta. Pero aquí también tengo otro tip para ustedes, que siempre me ha gustado decirlo en las conferencias, doctores. Los vivos se esconden y los muertos se entierran. Entonces, las vacunas de virus vivos se ponen todas subcutáneas y las vacunas de muertos todas intramusculares. O sea, el muerto se entierra y el vivo se esconde. Y la única que es intradérmica, digamos, en cierta forma, es la vacuna de la ABC. Entonces, para que ustedes tengan presente. Entonces, ahora seguimos con las características que tienen las vacunas. Entonces ya ustedes saben la definición de una vacuna, ¿cierto? Ustedes ya tienen que la vacuna es una sustancia, introduce dentro del organismo, es un inmunógeno, es la capacidad de una sustancia de inducir respuesta inmune. Todo eso ya lo sabemos, pero necesitamos qué le vamos a poner al individuo. Entonces tenemos vacunas vivas, vacunas muertas. Entonces, digamos, aquí les voy a mostrar un poquito las vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Generalmente son derivadas directamente de la gente que causa la enfermedad, el virus o la bacteria. Estos virus o bacterias son atenuados, es decir, debilitados en el laboratorio por fases susceptivos, cultivos repetidos, que es lo que ustedes ven aquí en la diapositiva. Esto es lo que ustedes tienen que saber cuando le pregunten, doctor, una vacuna de virus vivo, ¿cuál es su característica? Antes de yo saber cuál es el esquema de vacunación, porque es que a mí me pasa mucho en la consulta, cuando reviso el tema de vacunas con ustedes, que les digo, bueno, doctor, ¿y la vacuna de sarampión qué tipo de virus vivo?
¿Qué tipo de virus es? Ah, no, que es muerto o lo desconocen. Entonces, por eso me gusta dar este preámbulo con las generalidades para que ustedes vayan teniendo claro a qué se van a exponer cuando ustedes ven un carnet de vacunación. Las enfermeras no le van a preguntar a usted, doctor, cuál es el esquema de vacunación de un niño. No se lo van a preguntar porque se lo saben de memoria mejor que uno. Pero sí le pueden hacer preguntas derivadas de los conceptos que usted ya maneja. Entonces, por eso debemos conocer cada una de estas. Entonces, las características de las vacunas de virus vivos atenuados deben replicarse para producir respuesta, son efectivas con una sola dosis, excepto la vía oral, inmunidad de larga duración, mira alta intensidad, lo que yo les mostraba del IgG y la IgM, no requieren adyuvantes, pueden transmitir infección a los no vacunados, inducir inmunidad humoral y celular, anticuerpos circulantes pueden causar interferencia. Esto es lo que no deja que usted coloque dos virus vivos en el mismo tiempo, ¿sí? Porque, perdón, en tiempos separados. Si usted, por ejemplo, coge una vacuna de virus vivo y la pone hoy, por ejemplo, una triple viral, y usted le cita para mañana ponerle la varicela, no lo puedes hacer, porque hay generación de interferón adicionalmente, y entonces estos anticuerpos circulantes pueden causar la interferencia con la otra vacuna. O lo mismo las gamaglobulinas. Por eso ustedes ven que un paciente que, por ejemplo, tiene una enfermedad de Kawasaki, sabe que le demoran en colocar por estos anticuerpos circulantes causan interferencia. No es que el niño haya muerto porque le pusiste la vacuna, sino que no va a actuar como nosotros queremos. Entonces, esas son las vacunas vivas. Esas vacunas nosotros las tenemos en el PAI. El, el, el concepto que a mí me interesa que ustedes conozcan es que definitivamente estas vacunas PAI son las que se colocan a la gran mayoría de la población, no tienen costo y que las conozcamos. Ustedes las ven ahí descritas como de virus vivo, polio oral, sarampión, rubiola, papera, BCG, fiebre amarilla, rotavirus y varicela, que están en el PAI, que ya se están colocando. Ya varicela se coloca desde el 2000, si no estoy mal, desde el 2016 o 17, se coloca ya la varicela a todos los que corte que nacieron desde esa época a la actualidad, ya se les coloca a partir del año de edad. Entonces, para que lo tengan siempre frecuente en las vacunas PAI. Pero nosotros debemos conocer que hay vacunas que son no PAI. Entonces, hay veces el estudiante, el médico, solo conoce el PAI porque es lo que ven en los hospitales, pero quienes hacemos consulta privada y manejamos también vacunas no PAI, son vacunas con nombres comerciales que producen los laboratorios, que tienen un costo que tiene que asumir la persona y no son dadas gratis. Hay algunas, como por ejemplo de estas, sarampión, papera y rubiola también la hay en el no PAI, fiebre amarilla, así es la misma, rotavirus la hay en el PAI, no PAI, varicela también en el sentido de los costos, pero para que lo tengan presentes aquí, esta, esta es algo que quise traer a cuenta rápido, incluso lo metí, si ustedes ven que la, la diapositiva es diferente porque quise es como mostrarles un poquito los nombres comerciales, no quiero que ni esta la copien porque esto es de un taller que yo manejo con una colega y la idea no es, esa es una, digamos, como esa autoría de nosotros y no es para reproducir. Entonces la quise traer solamente para mostrarles a ustedes que hay vacunas no PAI con nombres comerciales que usted oye en la Hexaxin, Infamisexa, Pentaxin, la Prenar 13, la Neumovax, la Gardasil, las Nimen, Rismenacta, que son de meningococo. O sea, hay una gran cantidad de vacunas que son de tipo no PAI, pero que son de virus vivos. Ahora las muertas, las vacunas muertas o las vacunas inactivadas, se obtienen pues microorganismos inactivados por medios físicos, químicos o genéticos, como ustedes ven ahí, virus y o bacterias, toxoides, fracciones víricas, y esta es la característica. Entonces, se pueden administrar en dosis múltiples. Por ejemplo, ustedes ven lo de la EPT, que pone 2, 4, 6, 18, 5 años. Eh, Generalmente son poca productora de anticuerpos y necesitan más dosis para producir, digamos, más protección. Entonces es importante. Y mire que inducen solo inmunidad humoral, mientras que las de virus vivos dan inmunidad humoral y celular, para que lo tengan presente. La respuesta inmune es menos intensidad y menos duradera. No es posible la infección a los no vacunados. O sea que eh, no hay, digamos que si yo le pongo a una persona, esta vacuna no tiene, digamos, mayores efectos colaterales, es más estable, menos reactogénica y es incapaz de replicarse en el hueco, que es más o menos lo que quiere decir acá.
y menor interferencia de los anticuerpos circulantes. O sea que es posible que estas vacunas muertas o inactivadas, yo sí se las pueda colocar a un paciente que tenga algún grado de inmunosupresión o esté en algún tratamiento con medicamentos que tengan algún grado de inmunosupresión. Estas son las vacunas del PAI, digamos, conocidas así en nuestro medio: influenza, polio, nos referimos a polio intramuscular, tosferina, difteria, tétanos, hepatitis B, hemófilos, influenza. Aquí pasa muy frecuente que yo les pregunto, bueno, doctores, ¿y qué vacunas conocen ustedes? Me dicen, no, yo conozco la penta. Bueno, ¿y qué es la penta? Y no saben qué es la penta. Entonces ahora vamos a definir también cuándo una vacuna es penta, cuándo es hexa, cuándo es tetravalente, para que a ustedes les quede un poquito claro. Esta es para ver que hay vacunas comerciales, lo mismo que les decía, esta es una diapositiva que hice mostrarles a ustedes. Por favor, les pido respeto con esa vacuna, pero con las tomas digamos, de fotos o algo. Estas son los nombres comerciales. Las vacunas también, nosotros podemos encontrar que las vacunas pueden ser conjugadas, ya lo habíamos dicho, con proteínas transportadoras. Entonces aquí tenemos las que son T dependientes o T independientes, las que necesitan, las que tienen, eh, ¿cómo se llama? Memoria inmunológica, como les decía ahorita, que ustedes saben que las T dependientes son antígenos proteicos, son inmunógenas de menores de 2 años, tienen respuesta a anticuerpos IgG y dejan memoria inmunológica. Mientras que las T independientes son polisacáridos, lipopolisacáridos, son poco inmunogénicas en menores de 2 años, tienen respuesta tipo M y no originan memoria inmunológica. Entonces aquí las ven, las conjugadas. También nosotros podemos ver las vacunas de acuerdo a su composición, si tienen un monocomponente, si son multicomponentes o son polivalentes. Por ejemplo, vacunas monovalentes como la hepatitis B. La hepatitis B que usted pone en el recién nacido es una vacuna sola y usted ya luego en los otros meses la pone con la pentavalente. Y según la aplicación, usted las puede poner simultáneas o combinadas. O sea, yo puedo combinar la triple viral con varicela, que se llama Proquad, o puede colocarle simultáneas. Puedo poner varicela, digamos, en un brazo, y le puedo poner otra vacuna en el otro brazo que sea de virus vivo. Pero en el mismo, incluso usted las puede colocar en el mismo sitio con una diferencia por lo menos de 4 centímetros, pero el mismo día. Nunca pasarse varios días, porque le tocaría esperar por lo menos 4 semanas, por lo que les hablaba ahora de la producción del interferón. También el líquido de suspensión, agua destilada, solución salina, medios biológicos, proteínas séricas del huevo, medios celulares de cultivo, preservativo estabilizador de antibiótico, coadyuvantes como el aluminio, el calcio. Todas estas cosas son importantes cuando nosotros vamos a revisar o vamos a colocarle una vacuna a un paciente determinado. Entonces, este sería como un cuadro que nos resume todo lo que yo en este momento les he hablado. Entonces, ya digamos, ya me oyeron como la forma que ustedes deben conocer fisiológica, saber qué es un virus vivo, qué es un virus muerto, para que lo entiendan, cómo se colocan las vacunas, cuáles son las 3 de las vacunas, qué es una vacuna, ¿sí? Qué es una vacuna conjugada, qué es una vacuna T dependiente o T independiente, qué es una vacuna polisacárida. Y ya con esto, entonces nosotros lo vamos a enfrentar. O sea que si yo, por ejemplo, empezara la clase hoy diciéndole a ustedes, bueno, doctor, esta es la clasificación del tipo de vacuna. Entonces, las vivas atenuadas son estas, y usted se las aprende de memoria. Yo luego le digo, bueno, ¿y por qué? Explíqueme cuáles son las vivas y por qué son vivas y por qué son muertas y cuál es la acción en ese organismo, cómo se comporta la IgG o la IgM, qué es una fase de latencia, qué es una fase de estabilidad. Entonces, cuando desconocemos eso, doctores, entonces nosotros no podemos entender tan fácilmente como aquí. Ya yo digo, no, el doctor fue muy claro, mire, las virales atenuadas, yo ya sé que es una vacuna viva atenuada, yo ya sé que los virus vivos se esconden, entonces yo ya sé que todas estas las voy a poner subcutáneas. Eso me da tranquilidad, excepto el rotavirus, que va pues oral. Y la bacteriana es la única que va intradérmica, ya sé cómo la aplicación. Y cuando me ponen acá las inactivadas, todas estas, yo ya sé que esas van intramusculares y punto, se acabó el problema. Y aquí las podemos definir, si son virales, si son bacterianas, porque la vacuna puede ser viva, viral o de bacteria. Y las muertas generalmente son
En las enteras pueden ser virales o bacterias, y aquí aparecen todas las demás, las que son fraccionadas, recombinantes, toxoides, polisacáridos puros, y aquí ustedes lo pueden revisar muy bien. Entonces, mire, yo tengo polio oral, que es virus vivo, pero sí, también tengo polio inyectable, que es la IPV, tengo la rabia, la influenza y la hepatitis A como virales, que son enteras, y tengo bacterial en la pertusis, tifoidea y cólera. Las unidades, tengo la influenza, pertusis celular, recombinante de hepatitis B, el virus del papiloma, difteria y tétanos como toxoides, los polisacarios, que esta es la que conocíamos como Nemo 23, y las meningocóxicas, que son vacunas tetravalentes, y los polisacarios conjugados como influenza tipo B, neumocóxica 7 valencias y la meningocóxica C conjugada. Entonces, me interesa que ustedes conozcan esto a la hora de conocer un esquema de vacunación. Entonces, esta es la República de Colombia, estamos en Colombia, y esto lo pueden ustedes bajar de las guías. Este es la República de Colombia, la protección social, el esquema nacional de vacunación, aquí lo vemos, y tenemos, aquí tenemos el esquema de vacunación, que ustedes lo van a, digamos, esto es solamente para mostrar que ustedes lo pueden extraer de las guías de colombianas de protección sociales, los esquemas de vacunación, o sea que esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, y sobre todo a nivel colombiano, cómo se está colocando a este momento del 2020, aunque ahorita en el 2020 han habido algunos cambios específicos en la vacunación, como ese, por ejemplo, que ya la IPV se está colocando, se autorizó para que se colocara en todos los niños y no solamente las dos primeras. Entonces, doctores, en ese orden de ideas, nosotros vamos a encontrarnos con un recién nacido. Entonces, cuando yo me encuentro con un recién nacido, vamos, digamos, a categorizar ese niño sano, ¿no? Yo hago consulta ambulatoria, yo hago prevención en salud, entonces vamos a definir que yo tuve un niño que nació sano, ¿sí? Eh, Así, nació sano, no importa que haya estado en el hospital, haya nacido en el hospital por algún otro factor, que la mamá tuvo una preeclampsia o algo, pero en el hospital, ustedes saben que en el hospital se vacunan, y universalmente se vacunan a los niños de recién nacidos con dos vacunas, que son la BCG y la hepatitis B. Entonces, lo primero que yo hago a un niño es vacunarlo recién nacido para estas dos vacunas, hepatitis B y BCG. Entonces, hay varias preguntas que uno se pudiera hacer. Estas son las preguntas que nos hacen a nosotros. Doctor, es que nació un niño de 34 semanas, sano, prematuro, pesó 1800, ¿qué vacuna le coloco? Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿a qué edad se pone la vacuna? Entonces, generalmente en Colombia se recomienda que sea un quilaje mayor a los 2 para definir la consulta de la TBC, de la BCG. Entonces, pero hay consideraciones desde el punto de vista de infectología, de pronto de niños que están hospitalizados y que hayan pesado más de 1800 gramos, que se puedan vacunar tentativamente con la BCG. Pero ya son preguntas más individuales, pero en el término general que ustedes entiendan los 2 kilos de peso como una decisión gubernamental para colocar a los niños la vacuna de la BCG. Entonces, por ejemplo, aquí la mamá dice que el carnet está bien, pero la niña no tiene cicatriz. En estos días yo les hablaba a ustedes que cuando no se vacunaba con la BCG, las personas que en este momento, algunos de ustedes que puedan tener entre 20 y 25 años, de pronto no tienen la cicatriz de la vacuna de la BCG porque no se vacunaban, porque en esa época se sugería que solamente las personas que pudieran vivir en hacinamiento, y la mayoría de las personas que iban al hospital, pues, de los estudiantes, no eran, vivían en unas condiciones diferentes, o sea, mejores, y posiblemente no fueron vacunados. A los que somos más viejitos, pues de pronto todos tenemos nuestra vacuna, porque, y de alguna manera, como dicen ahora, algún tipo de protección interrogada contra el COVID. De todas maneras, la mamá dice que el carnet está bien, pero la niña no tiene cicatriz de BCG. Entonces ahí es donde vienen las decisiones que uno toma, porque si usted tiene el carnet de vacunación completo, está escrito el lote, el día que se le puso, pero no tiene cicatriz, usted no va a hacer absolutamente nada porque ese paciente se considera vacunado. Este es un niño, el que les muestro aquí, es un niño que fue, yo tengo el video, siempre se los muestro cuando reviso vacunas, lo tengo en mi celular, esta es la foto, pero tengo el video. Este niño fue remitido a un centro de salud porque el niño no mejoraba el tratamiento con cefalexina que le estaba dando el médico general en ese espacio. La conclusión de nosotros fue que era una reacción
generada por la vacuna, que anteriormente se llamaba BCG, es una reacción por vacuna de la BCG, y generalmente no se hace nada porque el paciente, se han hecho estudios donde a los pacientes les dan isoniazida, les dan rifampicina y otros no se hace nada y la respuesta ha sido la misma. Solamente en caso de que sea una lesión más grande acá atrás, sea axilar y de pronto que genere problemas, puede ser algo más estético, digamos el curetaje que haga un cirujano, pero de resto es algo en lo que usted no dé ni pañitos de agua tibia ni nada, absolutamente nada para que el paciente pueda mejorar. Entonces, usted le pone esa vacuna, ya no nos vamos a detener tanto en esto, pero digamos que ya ustedes conozcan la vacuna, ya conocen cuánto se coloca y tienen que hacer como una bombita cuando usted pone esa poca cantidad que le debe poner 0.05 mililitros de dosis. Y generalmente vacunan a 10 personas. Estos son los niños mayores de 1500 gramos. Mire, esto es importante, ¿no? Los niños hasta los 11 meses y 29 días decía la OMS, pero generalmente nosotros estamos hablando hasta los 5 años que usted pueda colocar la vacuna de la BCG. O sea, si viene un niño que, digamos, nunca se le ha colocado la vacuna, usted le puede hacer un PPD y si el PPD es negativo, lo vacuna, si es positivo, pues toma las indicaciones que usted vea para el estudio. Si de pronto es un paciente que tiene un contacto epidemiológico o alguna cosa que lo haga pensar a usted en una enfermedad como la tuberculosis, recuerden que nosotros tenemos para el PPD lo que nosotros llamamos contacto, que es epidemiológico de infección, que es con PPD positivo o enfermedad sumado a los otros factores. Y pues ustedes revisaron muy bien este lunes la muy buena charla que dio la residente sobre una TBC latente y mostraron algunas cosas que tienen que ver por esto. Entonces, doctores, usted cuando el niño nace le pone esa vacuna de la BCG y le va a poner la hepatitis B. ¿Sí? Entonces, en la hepatitis B, ¿sí? La hepatitis B ahí le marco en azul y le marco en verde. ¿Por qué? Porque la hepatitis B aquí la vamos a poner monovalente y a partir de esta época ya la vamos a poner dentro de la pentavalente que vamos a hablar ahora. La hepatitis B, pues usted ya, no me voy a desgastar en esto para no volver la conferencia como cansona, pero es la relevancia mundial que tiene la hepatitis B y pueden ustedes leer el problema de la cirrosis y cáncer hepático, que es lo que se trata de proteger. Y es un riesgo laboral para nosotros los que somos profesionales de la salud. De hecho, fíjese que en el caso mío yo tenía los títulos bajitos y entonces me tocó vacunarme ahora con la parte que está haciendo la acreditación del hospital y me vacunaron, entonces ya tengo 2 dosis, me falta la tercera para medirme los títulos de anticuerpos para hepatitis. Esto es lo que ustedes ya conocen, doctores, pero lo que nosotros tratamos de hacer con el virus de la hepatitis B es que el portador come con 70-90%, y esta es la hepatitis crónica. Esta nos lleva a cirrosis o a cáncer de hígado. Entonces, lo mejor es buscar la forma de hacer una vacunación amplia y grande para la hepatitis. Y esa de recombinante, ya habíamos dicho qué tipo de vacuna es la hepatitis B, entonces ustedes ya la conocen, qué tipo de vacuna puede corresponder a esta hepatitis. Muy bien. Esto es para mostrar algunas cosas. Cuando allá acá dice, mire, la mayoría de las vacunas, doctores, se conservan entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, ustedes los cogen mal parados y, doctor, ¿cómo guardo esta vacuna? ¿A qué temperatura? Entre 2 y 8 grados. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Mire las indicaciones de 12 horas de la recién nacido. Aquí esto lo vamos a hablar ahorita con más esto es la vacunación contra la hepatitis B. Esto es solamente para mostrarle que mire que desde el 2014 ya estaba descrito lo que se hacía. En vacunación cambia mucho, hay muchas cosas que han cambiado con el tiempo. Entonces, pero digamos que el componente fisiológico, qué es lo que produce la enfermedad. Entonces, doctores, ustedes ese paciente que tiene BCG y hepatitis B, ustedes lo vieron, bueno, ya quedó con su vacunita aquí, la hepatitis B. Entonces yo lo voy a citar a los 2 meses, ¿cierto? Entonces a los 2 meses lo voy a citar y lo voy a citar a los 2 meses para que le pongan estas vacunas que muy posiblemente las vamos a repetir a los 4 meses y las vamos a repetir a los 6 meses, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener ciertas vacunas que ustedes ya, cuando empiecen a ver un carnet, entonces cualquiera de ustedes que esté mirando esta diapositiva dice, bueno, el doctor nos dijo que el rotavirus era un virus vivo que se da oral,
pero hay dos tipos de vacunas, él nos irá a hablar ahora qué es eso. El neumococo nos dijo que es vacuna conjugada y es polisacaria, entonces vamos a ver cuál le colocaría si tiene 2 meses, pues la conjugada, porque polisacaria no se puede poner en menores de 2 años. Pentavalente, ¿qué es una vacuna pentavalente? Que tiene 5 vacunas. ¿Y cuáles serían las 5 vacunas de pentavalente? No les voy a decir en el momento para que ustedes vayan sacando sus conclusiones y lo vayan. Y ojalá en su cabeza ya estén pensando. Yo he tratado de, como les digo, la mayoría de reuniones que yo hago siempre son preguntando cuando hago las revisiones de tema en el hospital. Yo todo esto que les estoy diciendo primero se los pregunto. Entonces aquí todo se los estoy diciendo, pero les hago una pregunta para que ustedes mentalmente contesten qué tan bien están ustedes en vacunación. Y tenemos la polio inactivada, entonces yo no le puedo poner la polio inactivada o le pongo la polio, el virus vivo. Entonces eso lo tienen que definir. Entonces estas son las vacunas y aquí nos faltan 2 vacunas, ¿sí? Entonces nos falta, perdón, una vacuna, aquí nos hace falta una vacuna que se llama la vacuna del meningococo, que ahora vamos a hablar algunas consideraciones, pero estamos hablando del esquema PAI, que es el que ustedes ven en todos los niños que tienen su carnet. Ustedes van a ver el esquema PAI donde dice rotavirus, neumococo, pentavalente, y vienen de pronto con sus nombres comerciales. Muy bien, entonces, ¿contra qué enfermedades? No vamos a hablar todas las vacunas, sino contra qué enfermedades voy a vacunar a un niño a los 2 meses. Entonces lo voy a vacunar contra la difteria, ¿cierto? Resulta que a mis profesores le tocó ver difteria, a mí no le tocó ver difteria, que yo recuerde, pero de pronto ahora se está viendo como reemergente. Entonces hay que empezar a conocer y por eso es bueno que nosotros cuando revisemos exantemáticas y cuando revisemos enfermedades o ustedes revisen el infecto, eh, conozcan sobre la difteria y por qué todavía se sigue poniendo la vacuna de la difteria, como lo ven ustedes ahí en la diapositiva, de qué manifestaciones tiene la difteria que genera muchas complicaciones en su época. Vamos a vacunar al niño contra la tosferina. Y la tosferina ustedes saben que es una enfermedad que es muy comprometedora, sobre todo si el niño tiene menos de 2 meses. Y ustedes saben que un niño de 1 mes no ha sido vacunado y si le coge una tosferina, pues tiene clásico síndrome tosferinoso que muchas veces es muy inquietante y puede generar letalidad. Entonces por eso es importante la vacunación y aquí ya entra a jugar papel importante la vacunación en el embarazo. La otra enfermedad es el tétanos. Ahorita le hablaba que profesores míos vieron la difteria, pero personalmente en la sala de infecto pediatría del hospital universitario me tocó ver a mí muchos tétanos. Nos tocaba tétanos neonatal en forma y esos pacientes se morían muchos y muchos hacían espasticidad tenaz. Entonces es para que vean que el tétanos aún existe, pero entonces gracias a los mecanismos de vacunación pues hemos logrado que esta enfermedad tan letal que se puede prevenir tan fácilmente en el manejo de las heridas y todo haya disminuido ostensiblemente. La polio, la polio que lo que se está buscando ahorita también es eliminar uno de los serotipos de la polio. ¿Para qué? Para que esta enfermedad que generó tantos problemas, como digo, de pronto el polio ustedes ven algunas personas por ahí ya ancianitos que van caminando cojitos y de pronto fueron pacientes que tuvieron polio cuando estaban pequeños. Si ustedes tuvieron la fortuna de ser vacunados y evitar, por eso es tan importante esa parte. Hemófilos influenza pues tenía muchos factores en los menores de 5 años, doctores. La mayoría, a nosotros nos tocó la época en la residencia cuando el hemófilo influenza era de las causas más frecuentes de infecciones meningocócicas en los niños y neumocócicas en los niños menores de 2 años y de 5 años, o sea que tenía una gran prevalencia. Entonces, esa vacuna fue, digamos, como cuando llegó, fue una bendición para todos los niños y para todas las personas que tenían, que sobre todo son menores de 5 años. Y gracias a Dios hubo un momento en que a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, se acabaron todas las meningitis por hemófilos, como ahorita se están acabando por neumococo. Y nosotros aún seguimos teniendo hemófilos y por eso recomendamos esa vacunación, que se pudiera colocar el refuerzo de los 18 meses que aún no se coloca por parte del gobierno. La otra vacuna pues es para la rotavirus, pero no es para la diarrea que produce el rotavirus, que tiene las características y esta, digamos que esta vacuna también ha tenido un amplio impacto en la morbimortalidad
en niños menores que tienen enfermedad diarreica aguda y que nosotros manejamos a los mayores menores, a la mayoría de menores de 5 años con enfermedades gastroentéricas. Y la enfermedad neumocóxica, doctores, que sigue siendo el boom, que sigue siendo el problema que tenemos. El neumococo es muy, digamos, muy invasivo y si alguno ha visto meningitis por neumococo, todos los efectos que deja y entonces es muy importante y saber que hay vacuna que lo puede cubrir, pues eso nos da mucha alegría y que hayan disminuido muertes, pero definitivamente esta fue un gran avance en la, en la medicina. Y la enfermedad meningocóxica, digamos que uno la ve a nivel de hospital. A mí personalmente me tocó ver meningococo. Esto es una foto que extraje de alguna parte, pero para mostrarles a ustedes el impacto que tiene el meningococo. Y lo más tenaz del meningococo es que un niño puede tener, lo único que necesita un niño para que le dé meningococo es estar bonito y sano. O sea, no necesita no necesita factores de riesgo. Basta con que esté vivo y sano para que le pueda dar un meningococo. O sea que eso lo que quiere decir es que el meningococo, independientemente de la edad, de lo que tenga el niño, lo puede en algún momento colonizar y ser un problema. Entonces el meningococo es muy agresivo y por eso los que tenemos conciencia de vacunación solicitamos que estos niños menores de 2 años de alguna manera sean vacunados contra el meningococo. Es una vacuna que el gobierno aún no da, pero la da generalmente a los pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas, con las plenias funcionales, con anemia células falciformes, ustedes los ven. Entonces, ¿por qué en esos pacientes que tienen asplenia? Porque esos pacientes tienen alteraciones ¿cómo se llama esto, hombre? Se me olvida el nombre, en la ozonización. Entonces, son presa fácil de los gérmenes no encapsulados, y entre ellos está el meningococo, el neumococo y el hemófilus influenza. Por eso es que nosotros incluso a veces nos toca llenar anteriormente el documento del POS, pero ahorita llenamos el MIPRES para darle estos tipos de vacunas a los niños que tienen esas enfermedades crónicas. Entonces, si nos devolvemos a los 2 meses, nosotros vamos a vacunar contra difteria, tosferina y tétano, sería la DPT, la polio, ¿sí? Que la hay oral, la hemófilos influenza, y rotavirus, enfermedad neumocóxica y meningococo. Entonces, estas serían, digamos que, las vacunas que nosotros vamos a colocar. Entonces, empecemos por la DPT, ¿sí? Entonces, fíjense que ya conocemos que fue reunida en el 48 y modificada como celular en el 96. Entonces, aquí viene un término, ¿qué es vacuna celular y qué es vacuna acelular? Porque las celulares son completas y las celulares son con fracciones o partes, entonces de pronto tendría más, digamos, inmunogenicidad si lo tengo completo, pero las completas generan más factores de, digamos, de efectos colaterales que cada una de las vacunas va a tener y que ustedes van a tener la oportunidad de leer. Si yo les digo, bueno, leyeron la DPT, ¿cuáles son los efectos secundarios? Entonces, no, doctor, es que la DPT produce fiebre, la DPT puede dar convulsiones, la DPT puede dar hipotonía en el paciente, llanto persistente, dolor marcado. Entonces, ahí queda un dato importante porque fíjese que anteriormente yo lo hacía con mis pacientes, que estos pacientes que tenían DPT celular uno les utilizaba acetaminofén, ¿sí? Y yo decía, bueno, hácelo antes, durante y después de la vacunación. Y se ha demostrado que la acetaminofén disminuye el poder inmunogénico de la vacuna. Entonces, no se recomienda dar acetaminofén a menos que el paciente esté presentando un síntoma que usted lo vaya a manejar con el acetaminofén. Porque esto es como considerar, por ejemplo, si a usted le van a poner una inyección en una nalga porque tiene un dolor y le ponen un diclofenaco, entonces a usted después del diclofenaco no se toma un Dolex para el dolor. Sencillamente es un dolor que lleva por usted, por ser un cuerpo extraño que le ponen en un sitio donde hay sensibilidad. Entonces dejar el uso del acetaminofén solamente para el momento específico que lo necesita. Digamos que, y otra cosa que quisiera sacar de aquí,
necesita más toxoide, entonces a ese le pongo la mayúscula, y al menor le pongo al mayor, perdón, la minúscula, o sea que el TD para el mayúsculo, para el minúsculo, y el TD pequeña para el mayúsculo. O sea, el TD mayúscula para los niños menores de 7 años y este para los niños mayores de 7 años. Y la DPT, si es a celular, pues celular. Entonces, si la vacuna es de células completas o es a celular. Entonces ya habíamos dicho cuáles son las importancias de estas. En la DPT... Doctor, qué pena. Dime. Es que no sé, se me fue el audio cuando se estaba indicando la nomenclatura de mayúsculas y minúsculas, entonces no pude escuchar bien. O sea, se entrecortó. Ah, Qué pena. con mucho, pero tranquilo. Ahí estás viendo ¿estás viendo bien ahí? Sí, sino que hay momentos, ¿Estás sí, viendo sino bien que hay ahí? momentos en que se entrecorta. Entonces, justamente se fue el audio cuando se estaba indicando eso. Y ahorita incluso todavía se sigue entrecortándose. Ah, bueno, pues será por el- igual me pueden repetir, me gusta que me hayas interrumpido porque está pasando al exterior. Entonces, las veces que me tengan que meterse se meten para yo poder explicar. Puede ser que hay veces se baja al internet o para ustedes o para mí, eso pasa mucho y entonces hay veces se va la onda. Pero te repetía que yo tengo una mnemotecnia que es el mayúsculo para el minúsculo y el minúsculo para el mayúsculo. O sea, al niño mayor de 7 años se utiliza el DT, que tiene más cantidad de toxoides tetánico y diftérico. Y al niño, perdón, y a la persona mayor de 7 años, necesitamos menos cantidad de toxoides. Entonces, por eso hablamos de esa parte de mayúsculo para el minúsculo y minúsculo para el mayúsculo. Es una mnemotecnia personal que te puede servir a ti. Y los otros que ustedes aprendan a conocer que esta DTPA sería para el paciente mayor, fíjese, y esta para el paciente menor. Pero esta nos dice si el paciente es acelular, si la vacuna es acelular o celular. Lo que pasa es que el PAI coloca las vacunas de células completas, o sea, las celulares como esta, DPT mayúscula. No pone estas acelulares, que son las que tienen que ver con la práctica, digamos, comercial de vacunas que tienen costo. Bueno, esto, como estamos hablando ya la DPT, era solamente para decirles en adolescente, ¿no? El 27% de los lactantes hospitalizados con tosferina en Londres entre el 98 y el 2000, uno de sus hermanos con esquema total de vacunación fue la fuente de contacto. Eso es para mostrarles que nosotros, los trabajadores de la salud, los adultos, los abuelos, ¿sí? Podemos ser la fuente de infección de un niño pequeño. Entonces, por eso es que le están indicando a las personas mayores o que tengan contacto con el niño que sea menor de 2 meses para que ojalá esas personas tengan la vacunación por el ADPT. Entonces, ¿qué más que el doctor que va a revisar ese niño? ¿Qué más que el papá y la mamá? ¿Qué más que el abuelo que quiere tanto ese nieto? ¿Qué más que los hermanitos? ¿Sí? O las personas que iban en la casa, como empleadas domésticas que puedan tener mucho contacto o las nanas que cuidan algunas veces a los niños. Bueno, esta estrategia capullo yo la traigo a nombre solamente quiero que me digan si la diapositiva se está viendo bien porque es que esta diapositiva tiene como interacciones, entonces ya sé, quiero que me digan si está Sí, doctor, completa. se ve Ok, bien. bueno, ok. Entonces, esto es lo que llamábamos estrategia capullo. ¿Qué era la estrategia capullo? Digo era porque ya no tiene la fuerza que tenía antes. El capullo era proteger a ese bebé a través de proteger a las personas que lo rodeaban, lo que les acabo de mostrar ahora de los padres, de la familia, incluso del médico. Entonces, en forma indirectamente la vacunación de sus posibles fuentes de contacto. Entonces, ¿qué se hacía? Se vacunaba a la mamá en las primeras 24 horas postparto, se vacunaba antes de nacer, unos 15 o 20 días antes de nacer, el papá, las personas, digamos, más que tienen en cuenta más con el niño. Y como la tosferina sabemos que es más
letal y más mortalidad en menores de 2 meses que aún todavía no ha sido vacunado. Por eso esta estrategia Capullo que comenzó en Costa Rica era un mecanismo muy adecuado. Mire que esta referencia del 2007 era muy adecuado para el manejo de esta como estrategia para la vacunación. Pero resulta que ya esto cambió un poquito porque nosotros ya estamos vacunando a las embarazadas, entonces hay una vacunación, hay una protección ya directa de la madre al bebé a través de una vacunación efectiva en el embarazo. Que algunos hablan de las 27 semanas, en las últimas, digamos, reuniones que yo he estado, hablan desde las 20 semanas usted puede vacunar al paciente con la DPT acelular a la mujer embarazada para ejercer esa protección en el niño. Entonces ya esta estrategia Capullo no es que no sirva, sino que ya no la vas a vacunar a la mamá en las primeras 24 horas posparto, sino que en el embarazo y te va a tener una protección más directa de ese bebé. De hecho, ya han hecho estudios de niños que han nacido de madres vacunadas y tienen menos, cuando hacen infecciones respiratorias, menos ingresos a las UCIs que tienen que ver con esa parte de la vacunación. ¿Sí? Entonces son muy susceptibles, que familiares susceptibles 90%. Y eso es importante, ni la infección natural ni la vacunación con esquema completo confieren inmunidad a largo plazo por toda la vida. O sea que por eso hablábamos de que estas vacunas como la DPT deben tener, usted los vacuna a los 2, a los 4, a los 6, a los 18, a los 5 años, y en el adolescente usted pone una vacuna que es la celular o pone el TD minúsculo, y usted puede proteger. En el adulto, por hecho, ustedes doctores cuando entraron a la universidad les exigieron poner la vacuna de PTA celular, posiblemente le pusieron el ACEL o el Boostrix a todos ustedes los que me están escuchando. Esto, el esquema de vacunación, aquí hay algunos, no quiero que vayan a copiar esto porque hay algunas veces que hay algunos cambios. Esta es una diapositiva un poquito ya más vieja que la tenía aquí. Yo lo que hice es que estoy acomodando esas conferencias que, por hecho, yo estoy acomodando lo que les doy verbalmente a ustedes en la consulta, lo estoy acomodando en conferencias que ya tenía y algunas se me pasan. Por ejemplo, esta referencia ya las debo poner 2020, entonces entiéndame que hay algunas cosas que estoy manejando y estamos en ese, pero la información que les doy es actualizada al 2020. Entonces, para que tengan en cuenta, esto es más o menos que al adolescente usted le puede poner la celular y en el adulto también y en el embarazo también la celular. ¿Sí lo ven? Esta EPTW de Wall, que es células enteras, y aquí esa celular para que entiendan. Y el TD, mire lo que les decía ahorita, el TD es para los mayores de 7 años. ¿Listo? Bueno. La otra enfermedad contra la que nosotros Doctor, no vamos se a ve, vacunar a ese niño. no se ve la Doctor. presentación. Sí, Sí, no está pasando las diapositivas, se quedó en la adolescentes y adultos reservorios de Bordetella, doctor. se quedó donde, aquí, en Estrategia Capullo. En la de Bordetella sí. Una que dice así Esa se que ve. adolescentes y adultos. La de Bordetella que usted nos preguntó si se veía, de lo de que los mayores pueden contagiar a los niños, ahí se quedó. A ver, ahí se quedó. Vamos a ver Vamos a si ver. pasa. Esperemos a ver un segundito. Ahí ya se ve otra. Se ve una diapositiva blanca, doctor. Esperemos un segundito que llegue. Espérate un momentico, voy a hacer algo. Yo me Voy a salí, hacer, reinicié la llamada, la videollamada y ya la pantalla está Ah, no, ya apareció algo. bueno, entonces voy a Pero cambiar la está pantalla. muy lenta la pantalla, sí. Un momentico, ahorita vuelvo a mostrar. No creo que yo tengo video. Te vuelvo a mostrar aquí. Sí, vuelvo a mostrar. Vuelvo a mostrar la pantalla, toda la pantalla. Vamos a permitir y vamos a volverla a hacer acá. Vamos a... ¿Ahí lo están viendo? Sí, doctor, ahí se ve. Sí, Ah, bueno, entonces vamos a empezar con polio. Vamos a... Esta, ¿la están viendo? Que dice polio. sí. Ah, bueno, espere, es que esta como tiene, bueno, espere un segundito, yo hago una cosa aquí. No, aquí. Esa la están viendo, ¿cierto?
Les estaba diciendo a ustedes que la vacuna de polio, el último caso detectado en Perú por virus salvaje en la región de las Américas, y 3 países endémicos todavía actualmente, como son Afganistán, Nigeria y Pakistán. Hay países no endémicos que después de no circulación del virus salvaje notificaron casos importados de poliomielitis. ¿Qué es lo que quiero decir aquí, doctor? Es que nosotros con la polio teníamos un problema y lo que se ha tratado es de erradicar el polio, ¿sí? Porque se estaba viendo que hay más polio producido por el virus de la vacuna que por el virus salvaje. Entonces, lo que se ha tratado es de manejar bien los esquemas de vacunación de polio. Aquí acabo de hacer cambio. Es que esta diapositiva, como tiene, tiene, digamos, animaciones, quiero saber si la están viendo. ¿Están viendo esta vacuna donde dice plan estratégico? Sí, doctor, eso sí se ve. Ok, entonces es solamente en esta de polio, ya las demás no tienen ese problema. Ese es lo que el objetivo era erradicar. Mire que aquí dice 2018, incluso yo estuve en una conferencia en Bogotá donde nos decían, fue para esa época del 2018, pero eso se tuvo que aplazar porque definitivamente se necesitó más tiempo para la vacunación. Pero lo que se busca es eliminar el polio circulante derivado de la vacuna. Voy a hacerle despacito en esta para ver si les va llegando a ustedes todo. Entonces, lo que se buscaba era retirar la vacuna trivalente, o sea que la vacuna trivalente que decían los serotipos 1, 2 y 3, y lo que se trata de eliminar es el componente tipo 2 de la vacuna, introduciendo la bivalente oral, o sea, esta vacuna de polio oral que nosotros antes teníamos, que tenía los 3 serotipos, este número 2 es el componente que estaba produciendo el virus postvacunal. Entonces, lo que quieren es eliminarlo y para eso van a dar la vacuna bivalente que sea 1 y 3, pero también utilizar la vacuna eh, inactivadas como tenemos la B y P intramuscular. Entonces, yo creo que de las cosas importantes en polio es eso. Mire que en el 2015 reportaron solo 73 casos paralíticos en 2 países, todos por polio 1. Esto es avance en la erradicación del polio. Esto es lo que el retiro secuencial de la de la vacuna que tenía los 3 serotipos. Y esto es lo que se estaba tratando de hacer. Y aquí es lo que yo les muestro. En este momento aquí en Colombia, nosotros teníamos las 2 primeras de polio intramuscular y la tercera oral. Parece ser que ahorita, en la conferencia que hubo hace 3 días de la Sociedad de Pediatría, ya recomienda que esta tercera dosis el gobierno la va a poner intramuscular, cosa que es muy bueno para todos, sobre todo estos niños, y cada vez evitar más esa polio y tratar de erradicarla como se erradicaron muchas vacunas. Y esto es, mire, para llevar el orden, ¿sí? Mire el plan, la introducción, la sustitución sincronizada que se ha hecho en todos los países y mire que ya tenemos el tratar de ir como en retirada y eso es muy importante en estos casos específicos como la polio, que a veces de pronto no entendemos qué es lo que nos quieren decir. Estos son los objetivos específicos. Esto lo voy a pasar. Y aquí sí quiero detenerme un segundito. Ustedes oyen hablar mucho de la Sabin de tipo oral y la BPI. Aquí tengo otra mnemotecnia. Sabin, sabe feo. O sea, el sabor entra por la boca, o sea, esa es oral. Y sal de aquí cuando me van a poner la inyección. Entonces, eso les sirve y les ayuda. Mire, con la mnemotecnia, así sea con risas, uno se aprende las cosas. Y mire los vivos, los virus. Vivo, muerto. Vivo, muerto, ¿cierto? Pero yo les había dicho que los vivos se esconden y son de aplicación subcutánea, pero es que esta es una vacuna de tipo oral, entonces se da por la boca. Y este sí, como es un muerto, pues se entierra. La suministración, aquí lo ven, la inmunidad que tiene, porque ustedes ya saben la diferencia entre una vacuna de virus vivo y una vacuna de virus muerto. Entonces la van a entender por qué se presenta la diferencia. Y mire la asociación de parálisis flácida por vacunación en las sales de 0 y acá es de 1 de cada 2.5 millones. Entonces por eso necesitamos ojalá mantener esto, a pesar de que el polio oral tiene, o sea, digamos que tiene sus cosas buenas como la vacunación en rebaño y otras que permiten, digamos,
mejorar en unos, pero puede ser alerta en otros como pacientes inmunosuprimidos. Entonces, doctores, tenemos que, dijimos de la pentavalente, hablamos de la DPT, ¿sí? Hablamos de la Haemophilus influenza y hablamos de la hepatitis B. Entonces, cuando yo tengo DPT, Haemophilus influenza y hepatitis B, tengo la vacuna pentavalente. Y esa vacuna pentavalente es la que pone el gobierno, que se llama Pentacel. Pero nosotros tenemos vacunas que no son del gobierno, que son particulares, que tienen costo, como son las pentaxines, las hexaxines, o sea, las hexavalentes que tienen adicionalmente la polio intramuscular. Entonces, para que tengan en cuenta que nosotros a los 2 meses le ponemos la polio, le ponemos la penta, y si esta penta lleva polio inactivada, pues se llama hexa, y ahí tenemos neumococo y rotavirus. Vamos más para allá. Entonces, las vacunas combinadas, como hablábamos nosotros ahora, entonces las vacunas tenemos la doble viral, la triple viral, la doble bacteriana. Esto es para que ustedes entiendan lo que yo les hablaba ahora. Entonces, conocer qué es triple bacteriana celular, o sea, tiene DPT, que es cuádruple, que tiene DPT más Haemophilus influenza, que es quíntuple, que es la misma penta que ya les he dicho, que es pentavalente, que es sextuple celular. Hay una que son como, por ejemplo, combinadas hepatitis A y hepatitis B, entonces que son importantes para manejarlas. Ok, muy bien. Digamos, ¿qué ventajas tienen estas vacunas combinadas? Estas vacunas combinadas tienen unas ventajas que dan como más confort, son menos inyecciones, es más aceptabilidad, mejor cobertura, una logística simplificada, reducción de la morbimortalidad, disminución de costos de tratamientos, son pentavalentes y hexavalentes, o sea que tienen esa ventaja, ¿no? Porque imaginen que ahora le pusieran una que fuera solo para difteria, una para pertussis, una pateta, otra para hemófilos, o sea, llenar de chuzón a estos bebés. Entonces, esta viene como el repaso para ustedes, doctores, los que son estudiantes, los internos, porque es que ustedes, doctores, van a manejar pacientes en un consultorio. Mire, cuando yo hice rural me tocó rural en Dagua, y en Dagua uno de pronto usted amanecía y le decían, bueno, usted va a manejar el programa de crecimiento y desarrollo y vacunas. Y uno sin tener idea, pero le tocaba. Entonces imagínense que a ustedes les toque manejar un programa y les van a hacer las preguntas. Como les digo, la enfermera no le va a preguntar el esquema, la enfermera le va a preguntar qué pasa si el paciente no tiene una vacuna, qué hacemos nosotros. Entonces, mire, la vacuna de Haemophilus influenza con la DPT, y esto se llama la pentavalente. Esta es 3, 4 y 5, lo se llama penta. Esta es la pentavalente. Vamos a ver aquí que no se nos vaya a frizar. Estas son las hexavalentes. Quiero llamar la atención en algo. Las hexavalentes son vacunas ya que no son del gobierno, sino que son vacunas comerciales que tienen. Las hexas quiere decir que tienen DPT, hemófilo influenza, hepatitis B, y tienen polio intramuscular. Y esta es como para mostrarle dos nombres. Esta es de un laboratorio y esta es de otro. Entonces, estas son, digamos, las variables, los nombres comerciales. No me interesa por ahora lo otro. Y la otra cosa es lo que llamamos la seroprotección, los que son correlatos de protección de hepatitis B, hemófilo influenza, bacterias, tétanos y polio. Entonces, son los niveles de anticuerpos. Entonces, a usted, a cualquiera de los que está ahí oyendo una conferencia, le dice, doctor, usted para entrar a medicina tiene que mostrarme los títulos de hepatitis B. Entonces, usted tiene unos títulos por encima de 10, sabe que está vacunado y no necesita más nada. Pero si tiene menos de anticuerpos, entonces necesita protegerse a través de vacunación. Entonces, por eso muchos de ustedes han sido vacunados para hepatitis B. Y así para las demás seroprotecciones, que esto es como cuando, esto es más un poco de laboratorio cuando nos piden anticuerpos para saber cómo estamos ante algo. Entonces, ya habíamos dijimos que le ponemos la polio, ya sabemos que puede ser oral o inactivada, puede hacer parte de hexavalentes, pero el gobierno pone la pentavalente, o sea que y ahorita esta polio inactivada no se coloca junta con la penta, sino que se pone intramuscular, pero aparte. Anteriormente no se ponía intramuscular, sino oral, y se ponía aparte, o sea, se ponía la penta y se ponía la polio oral. Y nos queda rotavirus y neumococo. Entonces vamos a mirar un poquito sobre el neumococo. ¿Sí? Entonces esas son las vacunas antineumocóxicas. Entonces fíjense, doctores,
lo bueno de haber ustedes escuchado la parte inicial de la conferencia. Entonces yo les digo, bueno, doctores, las vacunas que hay en este momento para el neumococo son dos. Mejor dicho, son dos conjugadas y las demás son polisacáridas. Entonces ya, si yo le pregunto en este momento en la conferencia a alguno de ustedes, doctor, y si tengo un niño de 4 meses, ¿le puedo poner esta? Usted me va a decir, no, doctor, ¿cómo se le ocurre? Porque esa vacuna polisacaria no es conjugada, no tiene una proteína transportadora, o sea que esa vacuna no es inmunogénica en menores de 2 años, no se le ocurra ponerla. Póngala después de los 2 años y usted va a tener sus indicaciones. Ah, pero esta sí, sí, porque son conjugadas, porque tienen unas proteínas transportadoras que aquí están. Estas son las proteínas que conjugan esa vacuna. Entonces, ¿y para qué vamos a poner estas vacunas? ¿Qué vamos a prevenir? Neumonía, otitis, meningitis bacteriana, sepsis. Y aquí voy a mostrarles dos cosas que quiero que conozcan bien, doctores. Hay dos vacunas de neumococo conjugadas, que son la 10 valente y la 13 valente. ¿Cuál es la diferencia entre 10 y 13? Pues que la 13 tiene 13 valencias más que la otra no tiene. Lo que pasa es que una de esas que tiene, como el 19A, que no la tiene esta, es la encargada de producir muchas infecciones que son severas, y por eso es que nosotros pretendemos hoy por hoy que ojalá la vacuna que pudiera poner el gobierno fuera esta. Sin embargo, no quiere decir que esta sea mala, doctor, es una excelente vacuna, y con ella lo que pasa es que el gobierno hizo unas licitaciones de las vacunas y la vacuna la ganó la 10 valente. Entonces, esta es la que se pone en el gobierno. Si ustedes abren el esquema de vacunación de un niño, van a encontrar en los niños de que van al hospital este nombre de vacuna, Synflorix, que quiere decir vacuna para el neumococo de 10 valencias. Y esta Prevnar 13 la van a ver en los pacientes que tienen problemas mayores de 2 años con asplenias o menores, que se les puede colocar porque el gobierno las puede autorizar, y en los pacientes de práctica privada, que algunos se vacunan con esta. Entonces, es lo importante para tener presente. Entonces, en este momento nosotros manejamos la 10 valente como la más importante, como no más importante, no, como la vacuna de neumococo, y tiene una relación que se llama el esquema 2+1. ¿Qué quiere decir esto 2+1? Que son 2 dosis y un refuerzo. O sea, usted le pone una vacuna a los 2 meses, la otra a los 4 meses, y al año le pone un refuerzo. Y la Prevnar 13 le pone 3, 2, 4, 6 y un refuerzo al año o a los 15 meses. Entonces, este es el esquema. Para ustedes, los que tenían duda en cómo es eso del neumococo, eso que es conjugada, entonces por eso es importante. Hay veces la gente piensa que cuando uno va a revisar el tema de vacunas, no, pues el doctor nos va a preguntar los esquemas de vacunación. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa es que sepan qué son las vacunas, para qué sirven y cuáles son algunas preguntas que tenemos con esas vacunas, que ese es otro escenario que estoy tratando de hacer aparte, que llama preguntas en vacunación. El rotavirus, pues el rotavirus de la es un RNA doble cadena, aquí lo pueden leer. Lo importante es que tenemos dos grupos. Estos grupos, los 0 grupos son G1P8, G3P8, G9P8 y G4P8. Estas son vacunas que hay, monovalente y pentavalente. La vacuna pentavalente es la que no pone el gobierno, y la monovalente es la que coloca el gobierno, ¿sí? Entonces, para que ustedes las conozcan. Esta es la diferencia. Esta es pentavalente y esta es monovalente. Entonces, mire que las edades recomendadas son 2, 4 y 6 meses de vida, y en la monovalente solamente 2 y 4 meses. Ustedes ven un esquema del país del rotavirus, ven, al niño se vacuna a los 2 y a los 4 meses. Y si ven la recomendada para la pentavalente, 2, 4 y 6 meses, máximo hasta los 8 meses. Resulta que esta vacuna tuvo problemas con invaginación intestinal al principio, cuando se hizo bajo otra modalidad y otro nombre de vacuna. Eso ya se superó, pero se ha visto aquí en Colombia que hay un inserto que dice que usted pudiese poner rotavirus hasta el año, pero en la del gobierno, porque en la otra no. O sea que si usted pone esta y la va a poner al año y usted no tiene permiso del gobierno, el niño le da algo, pues a usted lo pueden demandar. Entonces lo mejor es basarse en lo que digan los insertos a nivel de la protección en Colombia. Bueno, la otra vacuna, los 2 meses, no está en el PAI, pero nosotros debemos conocerla, porque ustedes miren el meningococo. Yo les decía que el meningococo, usted lo único que necesita es estar sano. Pero mire
que en lactantes, pacientes con déficit de complemento, VHC, irrigación, los pacientes fumadores, los contactos cercanos y los hacinados, pues puede suceder que favorezca la infección, ¿sí? Pero mire lo que dice acá abajo, en la mayoría de los casos ocurren en personas previamente sanas de esos brotes del meningo. Y los meningos tienen, yo se los voy a resumir muy sencillo. Espere a ver si aquí hay otra de aquí. Es muy sencillo, mire. En Estados Unidos están autorizadas vacunas tetravalentes. Hay dos, en este momento hay 3 vacunas y viene una cuarta. Entonces, las vacunas para el meningococo son, ya no son serotipos, sino serogrupos. Entonces tenemos el A, el B, el C, el W y el Y. O sea, 5 serogrupos que molestan al ser humano. El A es el africano, el B a nivel mundial, el C que de pronto era más en parte de Europa, pero ya lo tenemos acá, el W y el Y también que son de distribución mundial. Entonces nosotros estamos viendo cada vez más de todos estos serogrupos infecciones por meningococo. De pronto el A no lo tenemos, pero las vacunas que han sacado, y estas son ya de práctica privada, no hay una vacuna que el gobierno esté colocando a todos los niños, pero es bueno que ustedes conozcan que son vacunas tetravalentes. La Menactra fue una que salió y se coloca a los 9 meses y a los 12 meses. Y las otras dos son las otras tetravalentes, que son el Membeo y la Nimenrix. Se las voy a mostrar aquí. Esta Nimenrix y esta Menactra, y esta es la de meningococo C, que era la cubana, que es una vacuna polisacaria. Entonces nosotros digamos que personalmente recomendamos más la tetravalente, que sea una vacuna conjugadas preferiblemente. Sin embargo, esto queda ya a discreción del médico. Yo no quiero entrar en discusiones ahorita, sino que usted, estamos dando una charla de cuáles son las vacunas. Hay vacunas tetravalentes, y esas vacunas tetravalentes que hay en el mercado ahorita son estas, como la Nimenrix, la Menactra, y la otra es la Membeo, que está aprobado. La Nimenrix y la Membeo están aprobadas por la FDA desde los 2 meses. Sí, dime. ¿Alguien está hablando o tiene el audífono? Bueno, entonces tenemos estas vacunas para el meningococo. Entonces, fíjese que estas vacunas que nosotros colocamos a los 2 meses, las vamos a repetir a los 4 meses y las vamos a repetir a los 6 meses. Entonces ya las mamás ya saben qué vacunas van a poner. Otra cosa importante es que estas vacunas no son intercambiables. O sea, si usted va a poner la neumococo 10 valente, la idea es que la siga con esa. Ese es el ideal. Pero ya hice un poquito de discreción del médico cómo maneja el esquema de vacunación respecto al neumococo. Y a los 6 meses ya al paciente le pones de nuevo estas vacunas. Por eso es que está rayado aquí en la mitad del 6, porque tú a los 6 meses le pones estas vacunas y agregas la influenza estacional, ¿sí? Entonces vas a poner la vacuna de la influenza, que se pone siempre a los menores de 1 año, cuando se pone por primera vez 2 dosis separadas de 4 semanas. Entonces le pongo a los 6 meses la primera dosis y a los 7 meses la segunda dosis. Entonces aquí tenemos la etiología de la vacuna de la influenza. No quiero, ya en aras del tiempo que llevamos, tratar de ir manejando la conferencia ya, no detenernos tantos en los cuadros clínicos, sino que sepan, ya ustedes conocen casi el cuadro clínico de las influencias, pero sí conocer la vacuna que existe y cuándo se colocan. Entonces mire que si son niños de 6 a 36 meses son 2 dosis de 0,25 separadas por 4 semanas y luego una cada año. Si es hasta los 9 años, primera vez son 2 dosis separadas por 4 semanas y luego una cada año. Y los mayores de 9 años de adultos, una dosis anual. En este momento hay vacunas. Nosotros manejamos en influenza si tiene cepa norte o si tiene cepa sur. A nosotros nos conviene la cepa sur. Cepa sur es del lado de acá de Latinoamérica, cepa norte de Norteamérica. Y tenemos, si tiene un linaje que se llama linaje, el linaje Yamagata. Y entonces ahorita hay vacunas que son tetravalentes, que tienen A y tienen B, que serían muy recomendables. Y ahorita, inclusive en estos días, yo estuve en la participación de una conferencia de una nueva vacuna tetravalente, que va a venir con una dosis diferente. Bueno, eso ya se habla después con ustedes
cuando estemos en el sitio, pero generalmente la vacuna que pone el gobierno es una vacuna trivalente que cubre A y B, pero de la B cubre solo uno de los linajes. En cambio, las tetravalentes los cubren todos y por eso uno recomendaría las tetravalentes. Las que hay en este momento en el ambiente es la Fluquadri, que se coloca, digamos, desde el punto de vista privado, y está la trivalente, que es la que se coloca pues en el PAI. Estas son reacciones alérgicas, la gente siempre habla del huevo y definitivamente el huevo y las reacciones alérgicas solamente son cuando el paciente tenga una anafilaxia al huevo, pero como es una vacuna de virus muertos, pues usted la puede colocar en pacientes inmunosuprimidos, la puede colocar en una paciente embarazada sin ningún problema. Y entonces ya las vacunas del primer año, pues ya tenemos el sarampión, paperas y rubéola, ya ustedes saben que son vacunas de virus vivos, y entonces en esta también van a haber algunos cambios, porque se van a empezar las vacunas se van a bajar el momento de colocación de la vacuna, porque nosotros la colocamos, la triple viral, la colocamos al año y hacemos un refuerzo a los 5 años. Si usted a los 5 años no ha vacunado con la triple viral, entonces la puede colocar a los 12 años, pero generalmente a este momento se está colocando la triple viral, que es SRP, que es sarampión, rubéolas o paperas, o MMR, que es la sigla en inglés de sarampión, paperas y rubéola, que se colocan al año de edad. ¿Sí? Muy bien. Esto es para hablar de la varicela, pues la varicela ya se está colocando, mire, desde el 2015, que se puede colocar la vacuna a los pacientes y ya el gobierno le está colocando la varicela. Es una dosis al año y se repite la dosis entre 4 y 6 años. Entonces, muchas veces uno la pone a los 4 años porque fue cuando el niño está entrando al jardín. Aquí es donde de pronto yo creo que se me frisan las diapositivas, pero esto para mostrarles que la vacuna contra la fiebre amarilla, que anteriormente se colocaba al año de edad, se aplicará a los 18 meses con el primer refuerzo de la EPT y polio oral. Esto sí ya lleva varios años, ya la fiebre amarilla no es al año como la gente pensaba, sino que se coloca a los 18 meses. Y si usted no ha sido vacunado, usted lo que puede hacer es 10 días antes de vacunar, de ir al sitio donde va a tener contacto, pues hacerse vacunar. Y lo otro es que te va a generar inmunogenicidad para el resto de la vida, o sea que ya no hay que estar colocándola 10 años, cada 10 años como se hacía antes. Bueno, esto es subcutáneo, ya se los había dicho, esto también lo paso, esto también lo paso, esto es la hepatitis A, es la otra vacuna que se pone. Entonces, si yo les pregunto qué es hepatitis A, ya ustedes saben qué tipo de vacuna es, entonces no tenemos ningún problema. Lo que sí sabemos nosotros es que los estudios se hicieron con 2 dosis, o sea, si usted le pone la vacuna de la hepatitis A al año en la práctica privada, le pone la otra vacuna a los 6 meses, da una protección alta, pero resulta que cuando hablamos de eficacia, eficiencia, efectividad, en el gobierno se está utilizando una sola dosis de hepatitis A que cobre un porcentaje muy alto, doctores, de la vacuna de la hepatitis. Entonces, para evitar lo que es la hepatitis fulminante. Entonces, una vacuna que ha tenido mucho impacto y mucho éxito. La fiebre amarilla ya se los dije a los 18 meses. Esas son las dosis que después ustedes lo van a revisar con calma. Ya estamos acabando. La fiebre amarilla no la administren en inmunosuprimidos, no aplicar en menores de 6 meses, no aplicar en timetomizados, no aplicar en mayores de 59 años, no aplicar en hipersensibilidad componente del huevo. Aquí sí es muy importante una alergia producida al huevo, no en enfermedad febril aguda y no aplicar durante el embarazo, pues es una vacuna de virus vivo. El BPH ya ustedes lo conocen, ya por ejemplo Cervarix ha salido al mercado y estamos solamente con Gardasil, que corresponde a estos grupos de 16, 18, 6 y 11 en hombres y mujeres. Se puede colocar a las niñas a partir de los 9 años y a los niños también, porque nos tienen la protección contra las verrugas genitales y contra el cáncer de ano. Entonces también es importante tenerlo presente. El efecto más común en la náusea, cefalea, lo que uno recomienda es que el niño, cuando el adolescente se vacune, en el sitio de vacunación espere unos 20 minutos recostado para evitar ciertas situaciones como aquello que se presentó la otra vez en un sitio de la costa que hubo tanto problema, pero que en realidad no tiene ese impacto que se piensa.
Estos son reacciones anafilácticas que se pueden presentar. Y esto, para terminar, las vacunas vivas inyectables no interfieren con las vacunas vivas orales. O sea, yo puedo poner varicela y dar polio oral. Es decir, que se pueden administrar la vacuna oral de polio sin tener en cuenta ningún tipo de ¿cómo se llama? Espera que me sonó por acá esto. Con respecto a las vacunas inyectables. Si primero aplico la vacuna viva como fiebre amarilla tipo viral, se debe esperar 4 semanas para aplicar otra vacuna viva, como les había dicho. Las vacunas inactivas no se afectan por anticuerpos circulantes, inmunoglobulina, vacuna de la hepatitis B, para que lo conozcan. Y las vacunas vivas pueden afectarse por anticuerpos circulantes. Si se aplica primero gamma globulina, se debe esperar 12 semanas para administrar vacuna viva. Y en casos como el Kawasaki, hasta 8 meses. Esto es para que ustedes lo puedan descargar, doctores. Se los traje, esta es la última diapositiva, para que ustedes lo descarguen a sus teléfonos, a los Android, a los iPhone, y ustedes pueden mirar ahí lo que yo les estoy diciendo, actualizado al 2020, cuando quieran hacer alguna pregunta sobre vacunas. Bueno, digamos que esto era lo que quería yo mostrarles el día de hoy. No sé si tengan alguna, ¿cómo se llama? Alguna pregunta, alguna duda. Entonces los escucho.